Cuentos y experiencias como arenas en un mar. Cuentos y experiencias como arenas en un mar. Tiempo para amar, recapacitar, nuestro ADN decodificar. Cuando nos tocan situaciones contradictorias y paradójicas en nuestras vidas, cuando racionalmente no explicas lo que sucedía, hubo un vacío, no crees en casi nadie ya, hasta has querido prescindir de acá, pero aún quedan fuerzas para continuar. Impresionante las medidas que el ser humano logra aplicar para con su vida así continuar. Cuánto tiempo nos ha tocado soportar, muchas veces quejándonos de vanidad. Cuántas veces de la muerte nos toca escapar. Ella está allí de todas las maneras y en cualquier lugar, afrontando esta dura realidad. A cada quien le toca de distintas maneras, distintas maneras. Por más que hayan clases que no se olvidan y hayan historias que no se repitan, aquí la escuela de la vida continúa sin medida, comunicando experiencias a través del hip hop. Sin altanerías, blin y groserías, pura poesía, conjeturas positivas para enriquecer nuestra autoestima. Cero egolatría ni idolatría, porque son extremos que nos debilitan. Pruebas escondidas. ¿Cuánto has aprendido después de una caída? Por eso agradecida de equivocaciones que me aleccionaron. Pruebas escondidas, no las entendía. Sin embargo ahora digo si hay salida, cuando te decides y actúas enseguida para conseguir lo que tú querías, para conseguir lo que tú querías. Ya va. Un presentador tiene que decir: buenos días, niños, ¿cómo están? ¿En qué escuela de presentadores fuiste tú? ¿Verdad? Eso, y te dicen buenos días, duro, que se emocione, que lleguen todos, que escuche, la niña que está llegando se incorpora. Si todo es sensacional, si no se ve el papá, mañana. Que nos saque la... ¡Equivócate! Las payasitas increíbles, ¿no? Porque hay payasos, perdón, hay niños acá. Apenas el primer día de anuncio, ese perverso dólar paralelo que nosotros vamos a pulverizar bajo 4 puntos, nosotros lo vamos a someter, le vamos a torcer el brazo al dólar paralelo. Vamos con todo, nosotros no le tenemos miedo a las mafias del dólar ni a las mafias de ningún tipo. De una gran riqueza arqueológica, es la zona donde están los montículos, las calzadas, los campos elevados de cultivo hacia el sur, más hacia el sur, hacia la zona de lo que es la confluencia de Barinas, Cojedes, Portuguesa, donde hay campos elevados de cultivo. O sea, era zona de unas sociedades indígenas de una alta concepción de vida, que tenían una serie de creencias y de elementos, y es muy posible que en sus inicios estas manifestaciones hubiesen sido parte de lo que eran esas creencias indígenas. Eso es muy posible, eso no habría que buscar elementos, pero es muy posible. El Retablo de Maravillas fue un movimiento cultural organizado por el Estado Nacional, por el gobierno, en los años 50, donde conjugaba diversos elementos que tenían que ver, por una parte, con la cultura popular venezolana y por otras con elementos que le eran foráneos, pero que a su vez participaban o eran parte de otras manifestaciones populares de América Latina. Andaba en un transporte y se presentaba en diversas poblaciones de Venezuela, y de ahí es donde surge eso que se conoce como danza nacionalista, donde hay una mezcla de diversos elementos como el jarabe tapatío y una serie de elementos dancísticos que no son propiamente lo que es la cultura llanera venezolana, pero que se dejó entrever que era. Ahí hay parte de eso que se llama o que se denomina como invención de la tradición. Partiendo de tradiciones que son antiguas, en este caso la tradición llanera, la llaneridad, el baile del joropo, se crean o se inventan tradiciones nuevas con un fin evidentemente que tiene que ver con una concepción política del Estado y con la venta de una imagen y con la hechura de unos valores determinados que sirven a unos fines políticos determinados. El concepto de nación tiene un elemento muy importante que es el elemento cultural,
junto a ese elemento cultural, el elemento histórico, constituyen lo que se denomina como la psicología social. A esos dos se le agrega lo que es el lenguaje y lo que es la territorialidad. Para lo que fue la fiesta de la tradición, a la toma de la posesión del gobierno de Rómulo Gallegos, hay esa conjugación de elementos que se venían haciendo. ¿Quién era Gallegos? El gran escritor de la llaneridad, el escritor de Doña Bárbara, que se conoció en todo el mundo. Los llaneros van, para la toma de posesión de Gallegos, dijera una persona que juega gallos con media escuela adelante. Esas cosas las trajeron de Guanare, el transporte, la gasolina. Un problema ahorita. Está difícil lo de la gasolina. Sí, de la gasolina. Pero bueno, ahí luchando. Fíjate tú, en el año 1841-42, se publica la geografía de Codazzi. Con esa se comienza a delimitar lo que es el espacio geográfico venezolano. Andrés Bello publica la gramática, va normalizando, estandarizando el problema del lenguaje. Con los positivistas se da un aporte bien importante y singular, como lo es el problema de la conformación de la memoria histórica. Ante la vista de todos estos elementos faltaba el elemento cultural, y es sobre el cual trabaja Pérez Jiménez. Se hace el estudio y después de esos estudios se sistematizan, comienzan a ser pasados a la escuela. El Servicio Folclórico Nacional dependía del Ministerio de Educación, porque era formando la conciencia cultural de los muchachos que se daba la conciencia histórica, lo que era la estructura o la ciudadana que el Estado quería. La ley de educación del 53 quedó vigente hasta 1980, era la misma que formaban los ciudadanos de la democracia representativa. Toda su estructura pensamental, política, represiva contra lo que eran los elementos de izquierda. Como Venezuela entra a la modernidad y con la fuerza del petróleo, con el ingreso del petróleo, entonces claro que es el mismo Estado que necesitaba un elemento cultural del cual basarse. Por eso es que es una cultura inventada, porque esa cultura que nos venden a nosotros como cultura llanera no es la cultura llanera tradicional. El llanero de Liquiliqui y Garrací no es el llanero pobre, es otro, es el llanero adinerado. Las identidades son construcciones. Aquí se implanta en la colonia, se implanta toda una serie de creencias religiosas que tienen como centro al rey, como representante de Dios en la tierra. Para esto, la gente que estaba aquí de la monarquía, del antiguo régimen, establecieron una serie de elementos simbólicos donde tomaban los santos, las vírgenes, la religión católica, y lo convertían, al indígena lo convertían por medio de esos elementos de alienación mental en el sentido marxista de la palabra, y por otra cosa que era la fuerza de las armas. Las antiguas deidades indígenas las fueron convirtiendo en santos y en vírgenes católicas y fueron transmutándolas y convirtieron esas imágenes hasta llevarla y sintetizarla en la imagen del rey. Con la República, esos símbolos hay que trastocarlos. Entonces aquellos pintores que venían de la tradición colonial comenzaron a convertirse en pintores del patriotismo. Ya en 1834 nos encontramos que hay todo un movimiento que incluso monta en una obra de teatro el 19 de abril. ¿Por qué en una obra de teatro? Porque a través de las obras de teatro y de las pinturas es que se daba a conocer la gente que estaba con el patriotismo, los valores patrióticos. Nosotros que estamos en el mundo de las artes, de la cultura, eso siempre ha sido un elemento evidentemente político. Nosotros somos políticos. Entonces nosotros muchas veces subvaloramos nuestro propio trabajo. Esa construcción de imaginarios es lo que se llama la visión de la nacionalidad. La historia no se conoce por lo que es, por el hecho. Se conoce por lo que escriben los historiadores. Y los que escriben los historiadores tienen una connotación social, pero también tiene una connotación política. Nos decían que Colón llegó con la Pinta, la Niña y la Santa María a traer la civilización y la religión católica. ¿Qué se dice hoy en día? Que el mismo Señor llegó en la Pinta, la Niña y la Santa María, pero además de eso también exterminó a los indígenas. Y eso es verdad. Cambió la connotación simbólica del hecho. Aquí lo que hubo muchas veces fue una subversión sumamente fuerte y bien arraigada contra los elementos colonialistas.
La cosmovisión del llanero como prototipo de todo lo que es el ser venezolano viene dado por varios elementos. Aquí pocas veces se ha dicho que hubo encomienda. Cuando Villegas, por ejemplo, entrega la data o primer reparto de encomienda en Barquisimeto, entrega 38. De la 38, 35 tenían posesión en lo que se llama aquí, en los llanos y sierra de Acarigua. Eso es este espacio geográfico. O esas personas que trajeron en plan de esclavos desde el África, los indígenas, que muchas veces no se dejaron someter, y comenzaron a convivir en ese espacio llanero, en ese espacio donde no había ley. Nicolás Federman relata que los indígenas le tenían miedo a los caballos. Nuestros caballos los derribaban fácilmente y nuestros soldados de infantería los degollaban como a cerdos, en una de las masacres más grandes que hace hacia el lugar que se llama Itabana, lo que él denominó Itabana. Pero otro llanero es el que se construye a partir de esa realidad y cuando comienzan a invadir esta zona, los llanos, y comienza a aprender la faena ganadera. Como era una zona donde hubo muchas cumbres, muchas cimarroneras, un lugar donde materialmente, dicen los documentos, no había ley. Entonces era el sitio de escape. Había ese proceso de persecución, libertinaje, persecución, o libertad, persecución. Con la guerra de independencia tenemos entonces que ya todo este espacio geográfico de los llanos estaba lleno de ganado. Y la guerra es una cosa muy difícil porque la gente sigue comiendo. ¿Y qué iban a comer? Si los sembradíos eran devastados. Dice textualmente Bolívar: los voy a libertar por los mismos medios que los han oprimido. ¿Y cuáles eran esos medios? La rapiña. Había lo que llamaba los secuestros de bienes. Si no me das, te lo quito, te lo secuestro. Y eso lo hacían tanto patriotas como realistas. La ponderación económica de la importancia de los llanos en la gesta de independencia, no solamente de Venezuela y de Nueva Granada, sino de la América del Sur. Así como aquí primero estuvieron con Bobe y después estuvieron con Páez. Páez, por ejemplo, aprende una técnica que era la de mojar la lanza. Mojar la lanza era que te dejaba herido y que después te matara la infección. Porque Páez no nace llanero, Páez se hace llanero. La ley de haberes militares que plantea Bolívar es el canon que le toca a cada militar por los años de servicio que tiene. En esos años de servicio los generales tenían X cantidad de pesos, los coroneles otra, los tenientes coroneles, cada rango tenía su establishment. A su vez los generales lo compraban. ¿Por qué? Porque a veces tardaban mucho en pagarlo y le interesaba más al soldado raso, a los que eran clase subalterna de los militares, el dinero ahorita que esperar 2 o 3 años para tener la misma plata. Entonces, fíjate tú, ¿quién es la persona que protagoniza ahí? Por un lado, Doña Bárbara, o sea, es la barbaridad del llano. ¿Y quién es el que termina con esa barbaridad del llano? Con Doña Bárbara. Santos Luzardo, Luz Ardo, la luz que arde. Entonces yo creo que de Doña Bárbara habría que darle una lectura desde diversas ópticas y no solamente desde la apología que generalmente la hemos tenido. Aprobada la propuesta, pues. Reúnanse con el ministro de Educación Universitaria, este joven líder César Trompi, a trabajar en los detalles de cómo sería, dónde sería, etcétera, etcétera. Me parece excelente. Universidad Teológica Evangélica de Venezuela, dando ejemplo al mundo. Amén. Dando ejemplo al mundo. Amén. Y a abrir las puertas de Venezuela y de la Universidad Evangélica Venezolana para que vengan evangélicos de toda América a conocer la experiencia de Venezuela. Tanto como secreto no sería. Resulta y acontece que mi madre es fiel creyente de Dios y aparte de ser una de las más grandes espiritistas que tuvo la ciudad de Acarigua, pues siempre nos encaminó por el camino de las cosas espirituales, de la ayuda al prójimo. Pues sentimos que le damos un servicio a la comunidad porque, un ejemplo, la gente que viene aquí con una culebrilla
Y esa la ciencia médica no la cura, se la cura un curioso, un espiritista que se la reza. Los costos de la medicina como tal son inmensos y muchas veces esa persona con una visita que haga a un espiritista lo mejora. Ponte que que aquel no le vaya a curar un cáncer, una enfermedad terminal, pero de repente un apoyo moral. La mayoría de las enfermedades estoy más que seguro que son cositas espirituales. Nosotros como tal pues somos un eslabón en toda la curación de aquellas personas. A Carigua, cuando yo llego en el año 1977, era una ciudad pequeña, acogedora, donde todo el mundo te saludaba, te quería, te apreciaba y donde quiera tenías un compadre, un buen amigo, donde podías sentarte a tomar un café tranquilo, caminar por las calles de madrugada donde nadie se metía contigo. Ya no existe el respeto por el prójimo. Lamentándolo tanto, la situación país ha llevado a que la solidaridad de amigos, de compañeros, todo se ha acabado. Antes no sobraba todo. Ni existe la ciudadanía, ni aquella Guardia Nacional en la que tampoco existe. En los valores que a nosotros nos enseñaron. El respeto al adulto, el buenos días, el buenas tardes, eso se acabó. Para mí todo, la familia es todo. Y como me enseñaron en la escuela, la célula fundamental de la sociedad, de tratar de siempre sentarnos todos a la mesa a comernos, si es una arepita que Dios proveyó ese día para todos, pues todos comemos una arepita. Hasta los muchachos que me trabajan. Amor de amigos, amor de hermanos, amor de pareja. Yo creo que es la existencia, es la divinidad de Dios hecho hombre, porque sin amor somos nadie. Vas a recoger lo que siembras. Y si sembraste amor, vas a tener mucho amor en la vida. Mi patria hoy, lamentándolo mucho, sangra por los cuatro costados. Mi patria llora a sus hijos que se han ido. Aquellos que en esta época de diciembre, por lo menos, abrigaban la esperanza de tener su madre viva, de venir y darles un abrazo. Y hoy no van a poder regresar a su país, a abrazar a sus viejos, a sus hijos, a sus hermanos. Tengo un hermano fuera del país, a quien adoro, a quien no lo he considerado mi hermano, sino mi hijo mayor. Y todos los días del mundo le pido a Dios por él, por sus hijos. Mañana o pasado, todo este país tiene que cambiar. Todos los que se fueron tienen que regresar a su patria, abrazar a su madre. ¿Cómo se nos fueron todos esos muchachos? Valores profesionales, una mano de obra calificada que más nunca este país la va a volver a reponer. Cuando nosotros como hombres, como mujeres, de verdad sepamos elegir a nuestros dirigentes, este país va a cambiar. Cuando tú y yo nos votemos con la cabeza, pensando a quién elegir como presidente, diputados, concejales, gobernadores, que de verdad nosotros pensemos seriamente y leas un currículo de aquella persona por la que tú vayas a votar y no dejarte llevar por las emociones, porque las emociones no son amigas de nadie. La riqueza del país era del pueblo y si te das cuenta cómo engañaron a mi pueblo, diciéndole que el poder residía en el pueblo, mentira. El poder reside en ellos, que porque hoy mi pueblo no come, no bebe, no tiene los servicios básicos. Decirte pues que en esta casa donde hoy estamos, el agua aquí que llega cada
15, 20 días que llega el servicio de agua y de madrugada que el que tenga que agarrar agua tiene que amanecer trasnochado. Mi país lo considero que nosotros hoy somos un despojo. Nos despojaron de todo, hasta de la dignidad. La persona más espléndida que puede existir sobre la faz de Venezuela es el llanero. El llanero es amable, el llanero es capaz, el llanero es amigo del amigo. Y como se lo decía a mi madre, tengo que llegué a la ciudad de Acarigua a 44 años y de aquí me van a sacar con las uñas para arriba. Y les he pedido que me entierren aquí, que de aquí no me saquen para ningún lado. Mi vida, mi juventud, ya mis años de vejez, pues aquí los he vivido y los he vivido a cabalidad. De verdad no tengo nada que resentir de este llano hermoso. Yo pienso que el llano es un sentimiento, pero es un imaginario y es una forma de pensar, de hacer, de actuar y por supuesto de hablar. Aquí se ha dicho, por ejemplo, que en los años 60 comienza a llegar la educación a las zonas rurales. ¿Quién iba a dar clases? Tenían una función política de hacer gente que pudieran decir cuando había subversión en la zona rural, que era el problema del dominio político de una nación que es rica en petróleo, echar mano al poder de lo que es toda la economía petrolera en una época de crisis, en una época de confrontación. Esos elementos culturales que uno lo ve desvinculado de ese proceso político que se da en Venezuela, para lo que era el surgimiento de una clase media que surge con la economía petrolera y que va buscando modelos estilizados de hacer una cultura, digamos, menos rústica de como era nuestra cultura llanera. Le preguntan a Dámaso Delgado, le habían aprobado incluso grabar la película de Silbón y terminó no pudiéndose grabar porque se metió evangélico. Nosotros nos hemos convertido en eso, nos hemos convertido en una mercancía. ¿Hasta qué punto eso es reflejo real o es parte real de la cultura llanera? El proceso cultural es un proceso de conjugación de vida. Lo que sí debemos tener cierto cuidado es con los universos temáticos, porque el llanero ciertamente era creyente de esos elementos de lo etéreo y de lo fantasmal, por llamarlo de alguna manera. Y eso le viene sin duda alguna de lo que eran las culturas ancestrales, tanto indígenas como africanas. Con el gobierno de Leoni, que es cuando se acrecientan las figuras más trágicas de la historia política venezolana, como es la figura del desaparecido, es que se dan todos estos grandes éxitos llaneros. Saca la cuenta qué año tiene el Silbón. 67. 67, 65, 67. Verónica Caldera. Yo recuerdo que cuando muchachos, lo que nos decían a nosotros es que si aquí ganaban los comunistas se comían los muchachos, los descuartizaban y los comían fritos. Claro, lo que pasa es que en mi caso fue muy particular porque como yo soy tan curioso, entonces comencé a estudiar la broma y dije, así, pero esto no es nada de lo que me dicen. Pero no todo el mundo fue así. La cultura como elemento distractor de lo que era la situación política del país. Sin embargo, a finales de esa década, después del Mayo francés, tienes todo un movimiento cultural que va en revuelta de esa visión política de la cultura. Y entonces plantea la cultura como hecho revolucionario. Chávez era esa jocosidad de Chávez, es la jocosidad del llanero, que tú no sabes cuándo te habla en serio y cuándo te habla en broma. El llanero es profundamente humano y profundamente sentimental, aunque muchas veces no lo demuestra. Y lo convierte de un ser humano que antes vivía en una sociedad comunitaria, de comunidad, lo convierte en un ser humano que ahora vive en una sociedad de redes. Una sociedad de redes. Entonces, ya la ausencia del contacto, del olfato, de la vista, del compartir, del debatir entre los actores ha ido desapareciendo y se ha ido segregando y se ha ido llenando de elementos que pretenden construir una sociedad iguales al estilo de Orwell. Por eso pretenden crear los estereotipos. Y en esa creación de estereotipos, dice él,
incluso el trabajo, que es el espacio donde el ser humano construye sus principios, construye sus valores, comparte sus saberes y crea conciencia, crea comunidad, crea valores sobre la base de la existencia. Ese trabajo ya perdió su condición de tal y el trabajador, que era un ser social, ahora se convierte en un consumidor. Si pudiera navegarte, si pudiera descifrar tu voz, cuánta felicidad quedarme en tu